Hola, bienvenida al baúl de psicología. A veces creo que nos hacemos la pregunta equivocada. Nos preguntamos por qué algo aparentemente pequeño nos ha afectado tanto. ¿Cómo puede ser que una conversación, un mensaje o un imprevisto nos hayan desbordado de esa manera? Cuando quizá la pregunta importante nunca fue esa. Hay días en los que parece que puedes con todo. Resuelves problemas, trabajas, cuidas de otras personas, tomas decisiones, surgen imprevistos y aunque acabas cansada, sientes que puedes sostener lo que la vida va poniendo delante. Pero otros días un mensaje, una conversación incómoda, que algo se rompa en casa, que tus hijos estén peleando, que alguien tarde más de lo habitual en contestarte o tener que tomar una decisión más, parece suficiente para sentir que ya no puedes más. Y entonces aparece una pregunta muy dura. ¿Cómo puede ser que esto me esté afectando tanto? Si he pasado por cosas mucho peores. ¿Por qué precisamente esto? Muchas veces incluso llegamos a enfadarnos con nosotros mismos. Pensamos que estamos exagerando, que somos demasiado sensibles, que no deberíamos reaccionar así, que nuestra reacción no tiene sentido y sin embargo creo que sí que lo tiene. Porque quizá el problema no sea que lo que está ocurriendo sea tan grande, quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Con cuánta capacidad contaba tu sistema nervioso cuando eso ocurrió? Durante mucho tiempo yo también interpreté el cansancio, la saturación o la necesidad de parar como si fuera un fallo mío. Mi mente había aprendido muy pronto que había que aprovechar el tiempo, ser productiva, cumplir, seguir adelante, hacer una cosa detrás de otra. Descansar era casi un premio, algo que había que ganarse, y parar antes de sentirme completamente agotada me hacía sentir culpable, como si pudiera hacer un poco más, como si necesitar descanso dijera algo negativo sobre mí. Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo. No era que no quisiera escuchar a mi cuerpo, es que llevaba muchos años escuchando mucho más a mi exigencia que a mi cuerpo. Y aprender a distinguir esas dos voces ha cambiado profundamente mi manera de vivir, porque empecé a comprender algo que hoy quiero compartir contigo. Nuestro sistema nervioso no responde únicamente a lo que sucede, responde a la relación entre la demanda que aparece y la capacidad que tiene en ese momento para sostenerla. Y esta idea, aunque parezca sencilla, explica muchísimas cosas. Cuando hablo de capacidad, no me refiero a fuerza de voluntad, ni a ser una persona más fuerte, ni a ser capaz de aguantar cada vez más. Me refiero al margen que tiene nuestro sistema nervioso para responder a lo que la vida nos pide sin quedar desbordado o entrar automáticamente en una respuesta de supervivencia. Ese margen no es fijo, no es el mismo todos los días, depende del descanso, pero también del estrés acumulado, de la incertidumbre que estamos sosteniendo, de la seguridad que sentimos, del apoyo que percibimos, de nuestra salud física, de nuestra historia y de los recursos internos y externos con los que contamos en ese momento. Podemos imaginar que cada mañana despertamos con una mochila invisible, una mochila que representa la carga que nuestro sistema nervioso está sosteniendo y el margen que todavía tiene disponible. No todas las mañanas esa mochila pesa lo mismo. Hay días en los que hemos descansado, nos sentimos acompañados, tenemos cierta sensación de calma y la mochila comienza bastante ligera. Pero otros días nos levantamos ya con preocupaciones, con cansancio acumulado, con decisiones pendientes, con una conversación difícil que llevamos tiempo evitando, con miedo, con dolor o con la sensación de que tenemos que llegar a todo. Y entonces la mochila ya empieza el día con bastante peso. A partir de ahí, la vida sigue colocando pequeñas piedras dentro, responder mensajes, tomar decisiones, resolver problemas, estar pendiente de otras personas, el ruido, las interrupciones, la prisa, la necesidad de hacerlo todo bien. Cada piedra por sí sola puede parecer pequeña, pero nuestro sistema nervioso no las vive por separado, las va acumulando. Y llega un momento en el que aparece una piedra más, solo una, quizá un mensaje ambiguo, un cambio de planes, un vaso que se rompe, una petición más, y desde fuera puede parecer insignificante, pero tu cuerpo ya no lo siente así. No porque esa última piedra sea enorme, sino porque la mochila llevaba demasiado peso desde mucho antes. Muchas veces juzgamos nuestras reacciones mirando únicamente el tamaño de lo último que ha ocurrido,
pero nuestro sistema nervioso integra mucha más información. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cuánta energía tengo disponible? ¿Cuánto estrés llevo acumulado? ¿Me siento suficientemente seguro? ¿Tengo apoyo? ¿Puedo responder a esta situación? Todo eso se procesa de forma automática, mucho antes de que podamos ponerle en palabras lo que está sucediendo. Y después llega a nuestra mente intentando encontrar una explicación lógica. ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué no he podido controlarme? ¿Por qué me afecta tanto? Pero quizá no estamos respondiendo solamente a ese momento, estamos respondiendo también a todo lo que veníamos sosteniendo antes de que ese momento llegara. Comprender esto puede ayudarnos a dejar de interpretar nuestras reacciones como un defecto. Cuando entendemos que el sistema nervioso responde desde la capacidad que tiene disponible, dejamos de preguntarnos únicamente ¿qué me pasa? Y empezamos a hacernos preguntas más útiles. ¿Cómo estaba yo antes de que esto ocurriera? ¿Qué llevaba sosteniendo? ¿Cuánto margen tenía realmente? ¿Llevaba horas, días o incluso meses funcionando cerca de mi límite? ¿Por qué no todos los días disponemos del mismo espacio interno? Hay días en los que podemos afrontar una conversación difícil, un imprevisto o una decisión importante, y otros en los que una demanda mucho menor puede desbordarnos. No porque seamos más débiles, sino porque la capacidad disponible era distinta. Hay algo que me parece importante aclarar, porque cuando hablamos de escuchar al cuerpo es fácil pensar que significa hacer siempre lo que el cuerpo nos pide. Y escuchar al cuerpo no es exactamente lo mismo que obedecer automáticamente cada impulso. Nuestro sistema nervioso está continuamente intentando protegernos. Para hacerlo, integra señales del cuerpo, del entorno y de nuestra historia. Y no espera a tener una certeza absoluta. Anticipa, predice, se prepara, porque desde el punto de vista de la supervivencia suele ser más útil reaccionar antes que reaccionar demasiado tarde. Imagina una alarma de incendios. Su función no es analizar con absoluta precisión si hay fuego. Su función es avisar lo antes posible. Y si para conseguirlo alguna vez suena porque se han quemado unas tostadas, lo hará. Prefiere generar una falsa alarma antes que permanecer en silencio cuando realmente existe un incendio. Nuestro sistema nervioso puede funcionar de una manera parecida. No busca tener razón, busca protegernos. Y cuando ha vivido experiencias de estrés intenso, incertidumbre, abandono o amenaza, esa alarma puede volverse más sensible. No porque esté estropeada, sino porque aprendió que anticiparse era más seguro. Por eso, si una persona ha vivido relaciones muy impredecibles, puede experimentar una amenaza intensa cuando alguien tarda en responder un mensaje. Si ha sentido que debía controlar constantemente lo que ocurría para estar a salvo, puede angustiarse mucho ante la incertidumbre. Si ha vivido situaciones traumáticas, su cuerpo puede activarse ante señales que hoy no representan el mismo peligro. Esto no significa que esté exagerando, ni que su cuerpo le esté engañando. Significa que su sistema nervioso está utilizando mapas construidos en otra etapa de su vida, mapas que quizá fueron útiles para sobrevivir, pero que hoy no siempre describen con precisión lo que está ocurriendo. Y esta idea nos permite sostener dos verdades al mismo tiempo. La primera es que nuestras reacciones tienen sentido, tienen una historia, cumplieron una función. La segunda es que comprender su origen no significa resignarnos a seguir reaccionando siempre igual. Podemos respetar la protección sin quedar atrapados en ella. Por eso, escuchar al cuerpo no siempre significa parar. A veces sí, a veces necesitamos descanso. Bajar el ritmo, reducir estímulos, pedir ayuda, recuperar energía. Pero otras veces lo que necesitamos no es retirarnos. Necesitamos descubrir poco a poco que hoy contamos con más recursos de los que teníamos cuando aprendimos a sentir miedo. Y distinguir una cosa de la otra es parte central del proceso terapéutico. Porque si cada vez que aparece ansiedad evitamos automáticamente aquello que la activa, podemos reforzar sin querer la idea de que aquello era realmente peligroso. La evitación alivia a corto plazo, pero muchas veces mantiene el miedo a largo plazo. En cambio, cuando nos acercamos de forma gradual, con suficiente apoyo y sin desbordarnos, el sistema nervioso puede vivir una experiencia diferente. Puede descubrir que la activación sube y después baja,
que hoy tenemos opciones, que podemos pedir ayuda, que podemos poner límites, que podemos permanecer presentes sin tener que escapar. Eso no significa forzar, ni lanzarnos de golpe a aquello que nos aterra. La exposición sin seguridad suficiente puede convertirse en otra experiencia de impotencia. El cambio ocurre cuando encontramos una distancia tolerable, suficiente para que haya aprendizaje, pero no tanta como para que el sistema quede completamente desbordado. Es una especie de diálogo entre protección y apertura. Una parte de nosotros dice no puedo y otra con mucha suavidad puede empezar a responder. Quizá hoy no tengas que poder con todo, quizá solo podamos probar un poco y quizá no tengas que hacerlo solo. Por eso comprender algo no siempre basta para cambiarlo. Podemos entender perfectamente de dónde viene nuestro miedo y seguir sintiéndolo. Podemos saber que una persona no es quien nos hizo daño y aún así notar que nuestro cuerpo se prepara para defenderse. El conocimiento nos orienta, nos ayuda a organizar la experiencia, pero el sistema nervioso necesita también experiencias nuevas. Necesita vivir de manera repetida que existe seguridad, que puede activarse y recuperarse, que puede acercarse sin perderse, que puede poner un límite sin ser abandonado, que puede descansar sin que todo se derrumbe. Hoy sabemos que el cerebro y el sistema nervioso mantienen capacidad de cambio a lo largo de la vida. A eso lo llamamos neuroplasticidad. Pero la neuroplasticidad no es una promesa de transformación inmediata. No significa que una conversación, una técnica o una comprensión aislada vaya a modificar años de aprendizaje. El cambio suele construirse mediante experiencias repetidas, experiencias de conexión, de descanso, de regulación, de límites y también de afrontamiento gradual. Es esa combinación la que puede ir ampliando nuestro margen de respuesta. No se trata solamente de calmarnos, se trata de desarrollar mayor flexibilidad. Poder activarnos cuando necesitamos actuar, poder parar cuando necesitamos descansar y poder regresar después a un estado de mayor equilibrio. Cuando entendemos esto, también cambia nuestra manera de pensar el autocuidado, porque muchas veces convertimos el cuidado en otra exigencia, más hábitos, más rutinas, más ejercicio, más meditación, más herramientas, otra lista de cosas que deberíamos hacer correctamente. Y sin darnos cuenta intentamos reparar el agotamiento añadiendo más obligaciones. Quizá cuidar de nuestra capacidad no empiece por añadir, quizá empiece por observar, por preguntarnos, ¿dónde se está yendo mi energía cada día? ¿Por qué no nos vacían únicamente las grandes preocupaciones? También nos drenan pequeños esfuerzos constantes. Intentar llegar a todo, estar disponibles permanentemente, anticiparnos a lo que otros necesitan, revisar una y otra vez si hemos hecho algo mal, sostener conversaciones pendientes, exigirnos una perfección imposible. Todo eso consume capacidad y muchas veces lo hace en silencio. Antes de preguntarnos qué más podemos hacer, quizá necesitemos preguntarnos qué puedo dejar de sostener de la misma manera, dónde necesito poner un límite, en qué podría pedir ayuda, qué responsabilidad estoy asumiendo que no me corresponde completamente. Porque a veces aumentar nuestra capacidad no consiste en hacernos más fuertes, consiste en dejar de cargar solos con todo. Y junto a eso, también necesitamos pequeñas experiencias que devuelvan recursos al sistema. No tienen que ser grandes planes. No hace falta esperar a unas vacaciones, ni a que toda la vida esté resuelta. Puede ser sentarnos unos minutos sin hacer nada más, notar el apoyo de los pies en el suelo, caminar sin convertir el paseo en una meta, escuchar una canción, hablar con alguien con quien no necesitemos fingir que estamos bien, pedir ayuda. No porque estas experiencias eliminen los problemas, ni porque respirar unos minutos cure el trauma. Sería simplista decir algo así, pero sí pueden ofrecer al sistema pequeñas señales de seguridad, presencia y apoyo. Y cuando esas experiencias se repiten, pueden ir creando un poco más de margen interno. Nuestro sistema nervioso no se regula únicamente en soledad, también se regula en relación.
Los seres humanos somos profundamente relacionales. Desde que nacemos, aprendemos a calmarnos, orientarnos y comprender lo que nos ocurre a través de otros. Por eso, una mirada tranquila puede cambiar la manera en la que vivimos una situación. Por eso, sentirnos escuchados puede reducir parte de la carga. Y por eso, sostenerlo todo solos durante demasiado tiempo puede disminuir nuestra capacidad. Pedir ayuda no es necesariamente un signo de debilidad. A veces es una forma profundamente adulta de reconocer cómo funciona nuestra biología. Vivir implica demandas. No podemos ni necesitamos eliminarlas todas. Trabajar es una demanda. Cuidar es una demanda. Tener una conversación íntima es una demanda. Cambiar el trabajo, mudarnos, empezar un proyecto, enamorarnos. Incluso las experiencias que deseamos pueden movilizar intensamente al sistema nervioso. La alegría también necesita capacidad. La ilusión también necesita capacidad. Estar presentes para lo bueno también necesita espacio interno. Por eso el objetivo no es construir una vida sin demandas, tampoco convertirnos en personas capaces de soportarlo todo. Se trata de cuidar la relación entre lo que la vida nos pide y los recursos que tenemos para sostenerlo. Y cuando la distancia entre ambas cosas es demasiado grande, quizá necesitemos reducir carga, recuperar energía, buscar apoyo o acercarnos de una manera más gradual. La próxima vez que algo aparentemente pequeño te desborde, quizá puedas probar a hacerte una pregunta diferente. En lugar de ¿qué me pasa? O ¿por qué soy así? Pregúntate ¿cómo estaba mi capacidad antes de que esto ocurriera? ¿Qué llevaba sosteniendo? ¿Necesito descansar o poner un límite? ¿O necesito dar un pequeño paso que permita a mi sistema descubrir que hoy puede responder de otra manera? No se trata de encontrar la respuesta perfecta. Se trata de empezar a escucharnos con curiosidad, sin convertir cada reacción en una prueba de que hay algo mal en nosotros. Con el tiempo he descubierto que cuidar de nuestra capacidad no significa vivir una vida más pequeña, significa vivir una vida más sostenible. Un sistema nervioso con mayor capacidad de regulación no es uno que nunca se cansa, ni uno que nunca siente ansiedad, ni uno que nunca se desborda. Es un sistema que tiene cada vez más recursos para recuperarse, que puede reconocer sus límites sin convertirlos en vergüenza, que puede descansar cuando lo necesita y que también puede afrontar poco a poco aquello que antes parecía imposible. Quizá la verdadera fortaleza no consista en aguantarlo todo, quizá consista en dejar de vivir permanentemente al límite, en reconocer cuándo necesitamos reducir el peso y cuándo podemos dar un pequeño paso más. No para demostrarnos nada, sino para ampliar nuestra capacidad de vivir, de sentir, de vincularnos, de responder y también de disfrutar. Así que me gustaría proponerte algo muy sencillo. No cambies toda tu vida, no añades otra lista de tareas, solo observa. Pregúntate, ¿qué está añadiendo peso a mi mochila cada día? Y después, ¿qué podría aligerarla un poco hoy? Quizá sea poner un límite, pedir ayuda, dejar algo para mañana, hacer una pausa o acercarte con suavidad a algo que llevas tiempo evitando. Algo pequeño, lo suficientemente pequeño como para que tu cuerpo no lo viva como otra exigencia. Quizá eso no transforme tu vida de golpe, pero puede empezar a cambiar la relación que tienes contigo y muchas veces es precisamente ahí donde comienza el cambio real. Gracias por acompañarme. Espero que este episodio te ayude a mirarte con un poquito más de comprensión y con un poco menos de exigencia, porque quizá no siempre se trate de ser más fuerte, quizá muchas veces se trata de tener un poco más de capacidad para sostener la vida. Nos vemos en el próximo episodio.